Muy buen día para todos, mi nombre es Valentina Quiñones Calderón, soy estudiante de octavo semestre de Derecho de la Corporación Universitaria Republicana. Me encuentro cursando consultorio número 2 en la modalidad de videos ilustrativos jurídicos y el día de hoy vamos a ver los mitos y realidades del Decreto 1174 de 2020. El Decreto 1174 del 27 de agosto de 2020, proferido por el presidente de la República Iván Duque Márquez, ha generado múltiples opiniones, dudas y refutaciones. Muchas personas consideran que se trata de una reforma que pretende desmejorar el mercado laboral de Colombia y otros, por el contrario, consideran que puede resultar siendo bastante beneficioso para los trabajadores temporales que devengan menos de un salario mínimo. Para empezar, es importante aclarar, según se estipula en el texto del mismo decreto, que este pretende es reglamentar el piso de protección social para las personas que devengan menos de un salario mínimo mensual. Pero la pregunta que surge ahora es, ¿qué es el piso de protección social? El piso de protección social fue creado por el Plan Nacional de Desarrollo que va de 2018 a 2022 y está reglamentado precisamente por el Decreto 1174 de 2020. Este programa va dirigido a las personas que en la actualidad se encuentran completamente desamparadas en temas de seguridad social. Este además cobija a quienes devengan menos de un salario mínimo legal mensual vigente y que realizan labores como dependientes, es decir, empleados o contratados, o como independientes. Las personas que se adhieran al piso de protección social deberán aportar un 15% de sus ingresos mensuales, de los cuales 14 puntos irán dirigidos a la cuenta de ahorro individual del vinculado a los BEPS, que es un mecanismo de ahorro para la vejez, y el punto restante irá dispuesto a la prima de seguro inclusivo que amparará al trabajador de cualquier riesgo que se origine en la actividad laboral. Podemos concluir entonces que el piso de protección social pretende beneficiar a las personas que devengan menos de un salario mínimo legal mensual vigente y que por tal motivo no han podido empezar a ahorrar para su vejez. Los trabajadores temporales que devenguen menos de un salario mínimo y que se adhieran al piso de protección social accederían respectivamente a cobertura de salud gracias al régimen subsidiado, atención en riesgos laborales gracias al seguro inclusivo de riesgos laborales y alternativas a la vejez mediante el sistema de beneficios económicos periódicos. La gran pregunta que voy a desarrollar a lo largo de este video es ¿qué es lo que usted como trabajador realmente debe tener en cuenta del decreto 1174 de 2020? Para empezar, voy a tocar un tema del que se ha hablado mucho respecto a este decreto y es que hay quienes afirman que el mismo reglamenta el trabajo por horas en el país, es decir, que le da la facultad a los empleadores de contratar a sus trabajadores en jornadas por horas, pagarles menos del mínimo, no pagarles prestaciones sociales y así ahorrarse una gran cantidad de dinero por cada trabajador contratado. Lo anterior, según el director del Departamento de Derecho Laboral de la Universidad Externado de Colombia, es completamente falso, pues en Colombia desde el Código de 1950 se encuentra reglamentado el trabajo temporal. Otro gran mito que se originó con la llegada de este decreto fue el hecho de que según la gente fomentaba que los empleadores pagaran menos del mínimo a sus trabajadores. Lo anterior, según los expertos, es falso y de hecho no es posible, puesto que si usted como trabajador labora una jornada completa de 8 horas al día y 48 horas a la semana, es imposible que le paguen menos del salario mínimo mensual legal vigente. Cosa contraria es que usted trabaje menos de la jornada establecida, en caso cual el subempleador está en todo el derecho de pagarle menos del salario mínimo. Si a usted como trabajador le preocupa que su empleador modifique sus condiciones laborales o disminuya su jornada de trabajo con el fin de disminuir su salario, déjeme decirle que esto no es posible, puesto que los trabajadores y prestadores de servicios que ya se encuentran formalizados no podrán ser modificados en sus condiciones laborales sin su consentimiento. Esta norma
es decir, el decreto 1174, impide que los empleadores de forma arbitraria modifiquen o disminuyan la jornada de trabajo con el fin de disminuir el salario que le pagan a sus trabajadores y así acogerse al piso de protección social. Algo muy importante para resaltar es que los aportes de la cuenta de ahorro individual del piso de protección social a través de los BEPS cuentan como semanas de cotización para las personas que no cuentan con un trabajo de tiempo completo. Esto con el fin de que cuando lleguen a su edad de pensión puedan acceder satisfactoriamente a una prestación fija para toda su vejez. Por último, voy a hablar sobre un análisis que hizo el abogado constitucionalista Manuel Quinche, en el cual pretendió estudiar precisamente la constitucionalidad del decreto 1174 de 2020. Al hacer su estudio, Quinche encontró que estamos ante un claro caso de elusión constitucional, puesto que los derechos laborales cuentan con una reserva de ley. Esto implica que solo pueden ser modificados por una norma de este mismo nivel, cuya expedición es competencia exclusiva del Congreso de la República. Lo anterior implica que, al formular y promulgar el decreto 1174, el gobierno ha usurpado la reserva legal que tienen los derechos laborales. Con lo anterior, el gobierno Duque retoma una práctica identificada por Quinche en el gobierno de Uribe, mediante la cual reformas estructurales fueron pasadas por simples decretos reglamentarios. Con esto se evita el control de constitucionalidad que hace la Corte Constitucional precisamente y se pasa simplemente por un control administrativo realizado por el Consejo de Estado. Para finalizar con este video, y según todo lo que vimos con anterioridad, podemos llegar a concluir que si bien hay muchas personas que han malinterpretado esta norma, si todo sale como debería y como se supone, este decreto resultaría siendo demasiado beneficioso para las personas que devengan menos de un salario mínimo, que tienen trabajos temporales o que son independientes y que desafortunadamente no han podido empezar a aportar en el sistema de seguridad social integral, por lo cual aún no tienen ahorrado nada para su vejez ni para su pensión. Esto es todo por el video de hoy, nos vemos en una próxima ocasión.